Todos tenemos una voz única, una historia que contar, un mensaje que transmitir al mundo. Hoy estamos junto a Natalia Álvarez Arenas, una mujer que se atrevió a contar su historia, a crear su libro llamado Una Mujer y del cual estaremos hablando hoy. Estaremos compartiendo con ella cómo fue ese proceso de creación del libro, cómo fueron esas cosas que la motivaron, cómo fue el proceso creativo, cómo fue el proceso de la publicación y cómo ha influido esto en su legado. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nuestra comunidad de She Knows. Gracias por permitirnos conocer un poco de tu historia, conocer un poco de tu proceso, saber cómo fue todo este proceso que viviste para crear este libro y permitir que mujeres que tienen mucho conocimiento, que tienen de pronto mucho deseo de compartir, pero que de pronto tienen miedo, no saben cómo hacerlo, hoy a partir de tu historia salgan motivadas, inspiradas y listas para, ¿por qué no?, crear también su primer libro. Ana, muchas gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos y tomándose el tiempo para escucharme, porque también esto, digamos, es un gran regalo que me hacen al quererse interesar en mi historia. Muchas gracias. Bueno, Nati, contanos entonces, ¿en qué momento tú sentiste ese llamado de tu alma que te dijo, ay, yo quiero escribir un libro? Listo, Ana, pues mira, digamos que el proceso se remonta muchos años atrás. Siempre cuando empecé a estudiar comunicación social, yo decía, quiero escribir. Pero digamos que mi acercamiento a la literatura llegaba más como por el tema del periodismo. Voy a hacerlo de una manera más social, entendiendo pues como las problemáticas y visibilizándolas. Pero la vida me llevó por otros caminos y yo me desconecto como de ese periodismo y ese afán mío por contar historias. Cuando llega el proceso de maternidad, sobre todo porque, digamos, estoy en embarazo en un proceso de pandemia que todos vivimos, ahí empecé como en esa búsqueda de volver a escribir. Siempre fui muy lectora, pero digamos que empiezo a escribir y cuando tengo a mi hijo me enfrento a un tema de depresión postparto. Y en ese momento mi terapeuta me recomienda, vení, ¿por qué no volvés a la escritura? Y empiezo a hacer como toda esa catarsis y ahí es cuando yo vuelvo como a conectarme con ese interés que era escribir, ya no tanto desde el periodismo, sino más bien desde la literatura, ¿cierto? Desde esa ficción y empecé a contar cuentos, a inventarme historias un poco biográficas, pues con elementos muy míos, pero que también pues tenían mucho de ficción. Entonces yo digo que mi terapia fue la que me hizo regresar a la escritura, a conectarme otra vez con eso. Qué bonito, o sea, a partir de una situación compleja, encontraste a partir de la escritura esa herramienta para darle vida a tu voz, crear, hacer esa creación Uh tuya -huh. y al mismo tiempo avanzar en tu vida. ¿Y de dónde salieron esas historias? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco ese proceso creativo. O sea, tú en medio de todo eso que estábamos viviendo, en medio de toda esa situación que estábamos viviendo, tú, por ejemplo, tenías momentos en los que escribías, sacabas momentos, o sea, te obligabas a escribir o era como cuando la inspiración llegaba o cómo fue esa parte de empezar a escribir el libro. Bueno, eso es bien bonito, Ana, porque yo siento que todos los seres humanos tenemos dolores y es muy teso porque yo creo que la maternidad, y pues las que son mamás allá detrás de la pantalla lo sabrán, la maternidad te confronta como con lo que ha sido tu vida y te empezás a hacer muchas preguntas de lo que fue tu niñez, de tu relación con tus padres, de cómo te desenvolviste en la vida, qué decisiones tomaste y empezás a cuestionar un montón de cosas, para bien o para mal. Uh -huh. Digamos que mi proceso creativo empieza más por ahí, ¿cierto? Evaluando esas heridas, muy sumida como en esa depresión, en ese dolor. Pero adicionalmente, por ejemplo, cuando el niño dormía y no lo tenía que alimentar ni nada, ahí era cuando yo aprovechaba con mi agenda para empezar a escribir. Fueron 6 meses, porque pues obviamente está la licencia de maternidad, pero yo también pedí unos días más de vacación, entonces casi que me dio como 6 meses. Y en esos 6 meses yo escuchaba música, entonces empezaba a escribir porque de pronto algo me evocaba un recuerdo
o me evocaba la historia de una tía, porque no todo es autobiográfico. También yo recordaba historias de mis abuelas, de mis tías, de mis amigas y empezaba como a plasmar en esas hojas todas esas historias. Ahí sin pensar mucho en la forma, más bien era como un proceso de descartar y de decir todo eso que estaba sintiendo en ese proceso de catarsis y luego, pues más adelante ya sí me pongo como a estructurar un poco más y a mirar qué sobraba, qué dejaba, qué elementos podía poner de ficción. Entonces, bueno, eso más o menos es como el proceso creativo que vivió el libro Una mujer. Es súper bonito porque el libro tiene historias de como distintos roles de las mujeres. Entonces, de los padres, pero también de una mujer trabajadora, de una mujer, del amor de la mujer, de la mujer como mamá, por ejemplo, como madre también, como de esos momentos también de amores, pero también de desamores. Entonces, es una escritura que la cual tú vas leyendo y te identificas y empiezas a sentir también como un montón de emociones, además que tiene una forma como muy pícara de contar, que esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo conectaste con esa voz? ¿Cómo, de dónde, o sea, cómo hiciste para conectar con esa autenticidad, con esa voz tuya, con eso que uno lo lee y es como que, ah, esta es Nati? Gracias, Ani. Mira, yo cuando empecé a escribir, yo dije, esto me lo tengo que tomar en serio. Y pues digamos, tomo la decisión de comenzar a hacer una maestría en escritura y en literatura. Y ahí es donde empiezo a dar forma, a entender cómo es eso de la voz, desde dónde iba a narrar, si, pues, cómo iba a ser ese narrador, en primera persona o en segunda o en tercera, entender, por ejemplo, la estructura de los cuentos como tal. Entonces, bueno, quiero darlo todo o quiero también que las personas se imaginen los posibles finales, ¿cierto? Quiero dejar algunos silencios. No me interesaba darlo todo como por sentado, como en una novela que uno sí detalla hasta el más, pues hasta lo más mínimo, sino que yo sí quería dejar abiertas unas conversaciones, abiertos unos silencios, porque yo creo que la vida es así. La vida no es ni blanca ni negra, la vida es en grises todo el tiempo y quisiéramos que un final se diera de una manera y quizás ese no va a ser el final de la historia de amor o de esa pasión que estamos viviendo o de ese encuentro laboral, sino que como somos seres humanos justamente esas variaciones en las relaciones, en esos caracteres de las personas, yo las quería dejar reflejadas en el libro. Entonces creo que es a partir de estudiar y de tomármelo muy en serio el cuento como género que yo puedo darle como esa voz que tú dices, pero ahí sí muy consciente de lo que quería lograr. Ya no desde esa catarsis, sino ya siendo muy consciente del trabajo de escritura que estaba realizando. Si hay una mujer que quiere empezar a escribir su primer libro, ¿qué le dirías tú que es lo primero que debe realizar? Bueno, yo creo que lo primero es no ser pretencioso, es decir, no decir como, es que si yo no soy experto en literatura o si yo no he hecho una carrera de comunicación social o de filosofía y letras, entonces no me voy a poder adentrar a la escritura, no. Ujú. La escritura es un regalo que todos tenemos desde pequeños, desde que aprendemos a leer y a escribir, es un regalo que yo creo que la humanidad nos ha legado de generación en generación. Entonces, lo más bonito allí es que seas fiel como a esos sentimientos y a eso que sientes en el momento. Entonces yo diría, no escribas con la pretensión de sacar un bestseller o la gran novela o el gran libro de cuentos, sino que te dejes llevar por ese proceso, que ya después vendrá esa exigencia, ese rigor de venga, esto es ficción, en cómo lo vas a escribir, aquí te falta profundizar en la descripción de personajes, porque creo que primero el acercamiento es más desde ese fluir, dejarse llevar y luego entonces sí ya le vamos dando forma, que para eso hay muchos talleres y muchos, digamos, muchas formas también de llegar a esa perfección en la escritura. ¿Tú tuviste de pronto algún bloqueo creativo cuando estabas escribiendo o te permitiste simplemente fluir y ya como fuese, como esa parte compleja también cuando estabas escribiendo? Digamos que lo que a mí más me interesaba, Ania, dejar reflejado en el libro era como la mujer contemporánea. Y ahí Ujú. yo sí encontraba bloqueos, porque claramente hay cosas que hoy me gustan de nuestro femenino,
pero otras que no tanto. Entonces yo decía, ¿cómo reflejar eso? Esa autenticidad en la escritura, esa propia voz de la que tú hablabas ahorita, siendo leal a mis principios y en lo que yo creo como mujer, ¿cierto? Cuidando mucho, porque creo que hay veces las personas escriben más por agradar, Ujú. por estar de acuerdo con lo que quizás la sociedad hoy, digamos, está promulgando, pero yo quería ser auténtica, quería respetar mi voz. Entonces, eso fue parte de los bloqueos. Venga, ¿esto hasta dónde lo llevo? ¿Será que de la manera que estoy tratando, por ejemplo, la exploración de la sexualidad femenina, que es uno de mis cuentos, quizás el más cinematográfico que hay ahí? Ujú. Yo decía, ¿cómo tocar este tema sin violentar a la mujer, pero también entendiendo que la mujer puede reconocerse en su propio femenino, en su propia sexualidad y que tiene todo el derecho de explorarla, además? Entonces era como cuidar esos límites. Ahí se me presentaban ciertos bloqueos. ¿Y cómo lo venciste? O sea, ¿cómo tomabas una decisión de, listo, si voy a hablar de este tema, si voy a abordar este tema, o sabes que me voy a poner el filtro y no hablo de este tema porque sé que es un tema que va a generar aquí como candela? Te voy a decir que esa valentía yo la saqué hablando con mis colegas y con mis profesores de maestría, porque vos también te llegas a cuestionar, vení, ¿será que entonces aquí toco este tema tan abiertamente? Y ellos me decían, no le temas al proceso de escritura. La escritura debe ser auténtica, debe nacer del alma, de explorar sensaciones, de explorar emociones, hermoso, de explorar emociones. Y si eso es lo que te está generando en este momento ese proceso, hazlo, no le temas, porque al final el que te juzguen o no, o lo que piense el Ujú. otro, eso no debería causarte temor y menos en el arte, porque el arte es mostrar otros mundos, es mostrar otras visiones, es narrarnos desde diferentes puntos, entonces, ¿por qué temerle a ese tipo de contribuciones a la sociedad pues, y a la humanidad? Entonces, digamos que a partir de ahí yo me relajaba un poquito más, me soltaba y decía, voy a explorar y lo voy a hacer, voy a tener la valentía de sacar esto y reconocerme ahí, ¿por qué no? ¿Y cómo te has sentido después? O sea, después de todo este proceso de que hay una Natalia corporativa, que hay una Natalia también, bueno, mamá, esposa, amiga, y ya una Natalia artista, que cómo fue esa traída al mundo, esa creación al mundo de la Natalia artista que eres hoy. Ha sido retado, ha sido muy hermoso. O sea, lo primero que tengo que decir es que ha sido un acto de generosidad de los otros para conmigo. Nunca me esperé como una acogida tal. Los comentarios que las personas me hacen, mujeres que se me acercan y me dicen, yo quiero que en un próximo libro contes mi historia y te quiero decir qué fue lo que me pasó. Qué Eso es bonito. bastante lindo. O cuando me dicen, yo me vi reflejada en esta historia. Además, Ani, ¿sabes qué? Que cada cuento como que tiene una generación. O sea, siento que la mujer que es casada y que quizás está teniendo una crisis matrimonial se ve reflejada en un cuento, o la que está en el entorno laboral me habla de otros cuentos. Entonces es bien bonito porque es una gama muy amplia de mujeres y es muy chévere verlas a todas identificadas. Entonces ese proceso me ha parecido hermoso. Que sí me ha parecido, digamos, un poquito extraño, porque no estaba acostumbrada, es la exposición, ¿cierto? Ujú. Y que muchas personas sí se toman los cuentos como si fueran autobiográficos. Entonces me dicen, ¿y vos viviste todo eso? ¿Y a usted le pasó esto? Entonces es muy, muy bonito también porque es un proceso para acercar a la gente a otro tipo de género que es la literatura de no ficción, y que la literatura de no ficción no es una autobiografía, hay muchos tipos, ahí caben muchos géneros, pero lo que yo pretendía era ficcionalizar historias de la cotidianidad que no he vivido yo necesariamente, pero que sí lo han vivido mis amigas, mis tías, las mujeres que están a mi Ujú. alrededor. Entonces yo las quería plasmar ahí, obviamente con un componente de ficción alto, porque es literatura al fin y al cabo. Me encantaría haber vivido todas esas historias, pero no soy yo pues la protagonista del libro. Bueno, Nati, y contanos cómo fue ese proceso de cambio, em, entre
Cuando tú dijiste, listo, acá tengo mis cuentos, los hice de forma terapeuta, ya estoy pasando este momento, todo, y cuando ya dijiste como que venga, que se acá hay un buen material, y resulta que con esto yo quiero un libro para publicar, yo quiero que el mundo conozca esto. ¿Cómo fue ese proceso de ya decir, esto vale la pena? O sea, de creer en vos, Claro. para decir, esto vale la pena que otras personas lo lean y lo tengan. Yo creo que las mujeres somos muy exigentes con nosotras mismas. No sé si por cómo hemos concebido el tema de la competitividad laboral, el tema de tener un rol en lo profesional, en lo social, y eso de hacer todo muy bien y todo como a la perfección, hay veces nos juega en contra. Uh -huh. Y yo también sufrí del síndrome del impostor por muchos años. Eh, yo llegué a tener confianza en este material cuando los profesores de la maestría me decían, esto es un cuento, ¿por qué no lo mandas ya a publicación? Y yo decía, ¿publicación? Y me preguntaban y yo decía, no, yo no creo, o sea, todavía falta. Hasta que un profesor me dijo, ¿qué necesitas para creer en que realmente tenés ahí un buen material y que además refleja a la mujer contemporánea? Y entonces, Ana, me di a la tarea de buscar de esas convocatorias que hacen por Instagram, por las redes sociales, y cuento erótico, cuento femenino, cuento latinoamericano, y yo mandaba mis cuentos y me los empezaron a publicar en diferentes antologías, pero yo buscaba las editoriales que nadie conocía, como para ahí pues ir como más camuflada, no me creía todavía el cuento. Hasta que di con la convocatoria de la editorial 531, que es mi editorial, y la editorial 531 me dice, estoy interesado en tu trabajo, Uh -huh. creo que ahí hay gran potencial, hoy la literatura femenina está tomando una fuerza muy importante y creo que vos estás narrando a la mujer contemporánea con sus dilemas. Además, porque nosotras, Ana, somos de una generación que está entendiendo su género femenino desde otro punto, pero también convivimos con el pasado de nuestras tías, abuelas, mamás. Entonces estamos como en ese medio de entender y de ayudar a evolucionar, digamos, como todo ese imaginario femenino, ¿cierto? Y tenemos esa responsabilidad. Entonces, por eso mis cuentos están como desde ahí, desde sí ese feminismo, si se quiere, desde la participación de la mujer hoy en una vida laboral, de la mujer que es profesional, pero también mamá y esposa y asume crisis matrimoniales, pero también de esa mujer que cayó cosas, Uh -huh. de esos silencios que hay de generación en generación en nuestras familias y que no se tocan. Y esos silencios a mí también pues los quería reflejar y me interesaba dejarlos plasmados en el libro, ¿cierto? Entonces creo que un poquito es como ese encuentro con la literatura. A mí me encanta el libro, ya lo leí todo. Ese fue, yo le dije a Nati, Nati, yo te quiero entrevistar, pero lo quiero hacer apenas lo termine de leer. Y ya lo terminé de leer y les quiero leer un pedacito, solamente el final. Una frasecita pequeñita que dice, el último es escrito como es escrito a su hijo Lucio. Entonces dice, a partir de ti reconocí la mujer que soy, su fuerza y su demonio, habitando siempre la frontera entre lo que debe ser y lo que realmente se es, ganando millas en conocimiento y práctica que me llenan de más confianza de esto de ser tu madre. Me encantó y creo que en parte es esto, o sea, que hay un montón de millas para tu vida y ser madre no solo de tu hijo, sino de este otro hijo. O sea, tu escritura. La escritura, yo creo que lo que creamos termina convirtiéndose en hijos nuestros. Le damos vida a estos sueños que se hacen realidad y que están para inspirar a otras personas. Y como eso que tú dices que es súper bonito y es como listo, hay distintas mujeres, distintas versiones, distintas edades, distintas historias, donde podemos sentirnos conectadas de aquello que somos y que no somos también. Así es, ¿no? Así es. Y creo que ese es el mensaje de una mujer, es decir, una mujer es muchas mujeres al tiempo. Es decir, la Natalia que está aquí es una construcción
de tías, abuelas, mamá, hermanas, amigas, profesoras, porque todas han dejado un pedacito en esta construcción que hoy es Natalia. Y yo creo que el libro apostaba a eso, Ujú. no a retratar una sola mujer o una sola condición de mujer, sino entender que en esos femeninos hay una gran cantidad de temas, de situaciones, de emociones, de complejidades y además que ocurren en la cotidianidad y que a mí me interesaba reflejar para que también veamos valor en lo que hay veces parece que pasa desapercibido, pero que es de lo que realmente se llena la vida y es de esos instantes, de esos micromomentos. Totalmente. Nati, contanos un poco sobre ese proceso de la editorial. Listo, Okay. entonces, vámonos otra vez. Entonces, tú escribiste el libro, ¿cierto? Como para mirar cómo fue la línea de tiempo. Escribiste en todo tu proceso cuando estabas después de la maternidad, entonces escribiste tus cuentos. Tus profesores lo vieron y dijeron, hey, acá hay un buen material, hágale. Empezaste a publicar, a enviarlos a los concursos, a cosas, y listo, te empezaron a publicar. ¿En qué momento ya dijiste, listo, esto está listo para empaquetarse como un libro? Y ¿cómo fue ese proceso ya de ahí? O sea, ¿cómo encontraste la editorial? ¿Cómo le pusiste el título, por ejemplo? Contanos un poco de esa parte. Gracias, Ana. Bueno, sucede que yo veo un concurso en Instagram de la editorial 531 en donde dice estamos buscando nuevos autores de cuento y de novela. Manden, por favor, 4 cuentos o la novela, las primeras 50 páginas. Y si estamos interesados, nosotros nos contactamos. Yo envío mis cuentos, envié los 4 que para mí eran como los más ganadores y digamos que me contactan al mes y me dicen, estamos interesados en publicar. Nos parece que tu escritura es muy clara, es muy sencilla, pero a la vez es muy dulce, hay como un dejo de nostalgia, así me describieron. Y entonces ahí yo mando los 11 cuentos y una epístola, porque la última es una carta que le hago a mi hijo Lucio, y esa carta titulaba Una mujer. Cuando ya vemos todo el material, él me dice, ¿tú qué orden le darías a los cuentos? Entonces yo empecé dándole como un orden lógico, no en el orden que los había escrito, pero ya conociéndolos todos a profundidad, yo dije, yo creo que este debe ir antes, este después, así. Y al final era la carta a mi hijo, la epístola. Y yo le dije al editor, le dije, Néstor, yo creo que el nombre de este libro debe ser Una mujer, que es el nombre de la carta a mi hijo, porque al final es el culmen como de todo lo que una mujer vive, De acuerdo. diferentes historias desde su niñez hasta que llega a la etapa adulta, tiene sus parejas, pasa por un montón de situaciones y al final es como cuando se convierte en madre y qué pasa con ella. Y un poco para mí la maternidad es como un renacer. Y por eso yo sentía que con esa carta yo como que cerraba una etapa de una Natalia que ya no volvería a ser y quién sabe pues ya de aquí en adelante que Natalia surge en esa construcción que comencé a hacer a partir de ser madre, ¿cierto? De volverme a encontrar conmigo misma y a construir otra versión de mí. Entonces por eso con esa terminaba y yo decía, ese debería de ser el título y él me dijo, no hay otro título, ese Perfecto, es. ese es. Estuvimos inmediatamente de De acuerdo acuerdo. y ahí ya fluimos con el proceso. Es que son historias de mujeres, o sea, todo el Sí, tiempo el común denominador de sí. todos los cuentos es la mujer, es Ujú, todo lo que vive la mujer en distintas etapas de su vida, ujú, en el amor, en el desamor, en el ujú. ser mamá, en Sí, todo, o sea, es perfecto, me encanta, es de gracias, Ana. acuerdísimo que es el título indicado. Bueno, ¿y qué más pasó después entonces? Tú le dices, tú listo, él te dice, bueno, Natalia, hágale, te vamos a publicar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué proceso? O Bien, sea, seleccionas el orden, listo. tienes el nombre. ¿Qué sigue? Entonces de ahí ya ellos te ponen un diseñador que Ujú. ya te propone diferentes carátulas. Yo recuerdo que yo le decía a Néstor, yo no quiero imágenes, yo solo quiero un fondo de tal color y que diga una mujer. Y él con su conocimiento en este mundo editorial me decía, estás compitiendo en diferentes librerías, tanto digitales como, digamos, en grandes superficies, y necesitamos un libro que llame la atención porque a ti nadie te conoce. Entonces, para mí era como muy raro que te trataran como producto
cuando lo tuyo es arte y lo que estás entregando es una creación, ¿cierto? De lo más adentro del ser humano. Entonces, para mí era como muy raro, pero ellos conocen cómo es el mercado. De ahí pasa un tiempo mientras ellos editan, pues, y cuando te digo editan es, esta editorial respeta mucho tu escritura, algo que yo agradezco enormemente, porque realmente las correcciones fueron mínimas, una coma, una tilde, de pronto alguna palabra que se te va, te sugieren de pronto algunos cambios, pero no imponen. Entonces fue muy bonito porque realmente el proceso fue muy respetado, el de creación. Y luego de que pasa eso, que ahí te estoy hablando de 8 meses de trabajo intenso con la editorial, ya el producto sale, ellos hacen una preventa para ver cómo es la acogida del libro Ujú. por parte pues de las personas que te conocen y también del público en general, y ahí ya ellos te preparan un lanzamiento, que justamente el mío coincidió en todo el marco del Live Festival de Cartagena, Ujú. y este editor me conoce bastante y en medio de conocernos en esa conversación de la edición, él me decía, yo veo que en ti es muy recurrente el tema de la estética, del gusto por la moda, lo veo en tus fotos, lo veo en tus redes. ¿Por qué no hacemos un conversatorio alrededor de mujer y moda? Pero no la moda como tendencia, sino la moda como un acto político y una expresión cultural. Y yo ahí conecté inmediatamente y entonces lo hicimos en todo el marco del Festival de Cartagena, eso pasó el 2 de febrero y a partir de ahí ya él empieza pues como a contactar a diferentes medios, obviamente locales, para dar a conocer tu trabajo. El libro ha tenido muy buena aceptación, Ani, entonces al llegar a los 150 libros vendidos, ya Busca Libre te abre Mm. como la posibilidad de poder tener tu libro ahí en vitrina, porque ya estás compitiendo, digamos, con toda la literatura que Ujú. hay allí, todos los libros de todos los autores a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, y ahí ya empieza pues como todo el tema de la promoción y bueno, todo esto que se ha derivado del libro Una Mujer. ¿Cómo más? Cuéntanos un poco ahí. ¿Cómo más ha sido ese proceso de darte a conocer? O sea, precisamente pasar de ser una Natalia Álvarez Que que nadie no conoce, conocían, sí, ¿cierto? Pues conocían en la sí, empresa, en la sí. familia, las cosas, a ser una Natalia Álvarez, ya pues escritora que se está dando a conocer pública, tu versión pública. ¿Cómo ha sido para ti? No, primero, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo empezaste? O sea, desde la, ya nos acabas de contar cómo fue con, Todo con el todo proceso. este proceso, ¿cierto? Pero tú también, ¿cómo lo has ido haciendo en redes? ¿Cómo te has apoyado? Te han invitado a un montón de entrevistas, has Ujú. estado en, contanos un poquito para estas mujeres que nos están viendo acá y que dicen, listo, yo ya tengo mi libro creado, porque a veces hay varias que se autopublican, por Total. ejemplo, y que publican sus libros en Amazon, por ejemplo. eh, ¿Qué pueden hacer para darse a conocer, para que Ujú. más personas conozcan sus libros y si los compren? Bueno, yo creo que lo más importante es como perder la pena y como creer el cuento de lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, porque también es eso, ¿cierto? Es hacerlo y creerse el cuento Sí. con profesionalismo. Yo tuve que aprender a manejar diferentes programas para poder hacer buenas publicaciones en Instagram. Yo antes pues publicaba fotos cualquiera, un comentario, pero aquí entonces empezar a utilizar Canva, aprender a hacer póster. La editorial me mandó a tomar unas fotografías, digamos, estéticas solo para promoción del libro. Entonces, digamos que apoyada de esas fotografías también ya había como un diálogo artístico, no era simplemente la escritura, sino que ya es la Natalia escritora que vende y proyecta una imagen, que no es la imagen de la Natalia ejecutiva o de la Natalia mamá, ¿cierto? Em, ya cuido mucho lo que voy a decir y en el tono. Entender que, por ejemplo, temas, o sea, si uno se quiere vender desde ahí, a mí no me interesa meterme en temas políticos o temas feministas, ¿cierto? Soy muy respetuosa como de tomar partidos, todavía no me quiero exponer de esa manera, entonces soy muy cuidadosa frente a lo que posteo, a qué le doy like, con quién salgo en mis redes, ¿cierto? Porque ya empieza uno como a relacionarse en el medio y también hay personas que vienen y quieren también como llevarte hacia sus corrientes políticas. Entonces ahí también hay que ser un poco cuidadosos. Pero yo creo que es eso, es dejar el temor, es saber hasta dónde te expones y tener muy clara la línea, qué quiero comunicar, cómo,
de cara a las audiencias a las que yo quiero llegar y empezar a cuidar y elaborar esa imagen sí me parece fundamental, Ani, ¿cierto? Cuidando como todo ese proceso Yo de creo que es algo producción. de los aprendizajes importantes de esta nueva generación Ujú. y es todo el tema de marca personal. Así es. O sea, es algo que todos y que yo creo que si quieres escribir tu libro es algo por donde hay que empezar y es empezar a crear esa marca personal, empezar a definir, listo, quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, cómo hablo, cómo me expreso, cómo cuido el arte de lo que estoy haciendo, porque finalmente estás vendiendo tu conocimiento, tus historias, Así es, tus dones, tus habilidades. así es. Entonces, Y hay gente que lo hará desde el inicio, ¿cierto? Y que tiene una postura muy clara respecto de ciertos temas. No quiere decir que yo no la tenga, pero cada uno también se para desde donde quiere, ¿cierto? Desde la mirada que quiere proyectar. Entonces, entendiendo mi contexto, entendiendo que yo sigo siendo una mujer que trabaja para una empresa, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta para uno decidir cómo empieza a exponerse y uno sí tiene que tener muy clara esa mirada. Yo creo que eso es lo principal, lo que tú estás diciendo. ¿Qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué temas voy a tocar a profundidad y dónde me quiero meter a polemizar, a generar opinión y también de qué me quiero cuidar? Eso es muy importante. Uh bueno, -huh, Nati, y el último punto es transformación y legado. uh -huh. ¿Cómo ha sido ese cambio en ti, el antes y el después de escribir y lanzar y publicar? Yo creo que hay una transformación a nivel creativo, porque entonces se te empiezan a ocurrir un montón de cosas. Y claro, en las conversaciones que vas teniendo con las personas que van llegando a tu vida, empiezas a nutrirte como de otra esfera que quizás nunca habías explorado. Y entonces empiezan a ocurrir conexiones, empezás a tener contacto con otras cosas que nutren tu arte, la música, en mi caso, el baile, también, ¿por qué no la misma moda? Empiezan como a abrirse otras esferas que uno dice, ¿y esto yo por qué no lo había explorado? Entonces, digamos que la Natalia que hay hoy es una Natalia más segura, más creativa, es una Natalia que ya conoce cómo es el proceso editorial y que también conoce cómo moverse en esos procesos. Entonces creo que haría algunas cosas, las mantendría, pero otras definitivamente ya sé que por ahí no va a ser, ¿cierto? Y creo que esa experiencia te va nutriendo para futuras apuestas. O sea, en estos momentos yo ya estoy terminando mi novela y el camino que quiero recorrer con la novela quizás sea no muy distinto, pero sí creo que le daría como otros caminos, ¿cierto? Otros Qué caminos. emoción, o sea, que viene después la novela, que después es la alegría. Sí, sí, ¿Para Ani. cuándo tenemos la novela, más o menos? Bueno, la idea es ya tenerla lista a finales de mayo. Es una novela que habla sobre una mujer inmigrante en sus 20 y que empieza a explorar lo que es ser ilegal en un país como los Estados Unidos, trabajando en un negocio ilegal, ¿cierto? Que no necesariamente es prostitución, por ahí no me voy a ir porque es como la de siempre, pero sí es un negocio de apuestas que no paga impuestos, es un negocio cubano que se llama La Bolita, entonces eso le mete como ese componente de acción a la novela y todo lo que ella empieza a vivir allí. Y obviamente tiene su componente de amor y de pasión y de todo lo que nos gusta ver en una novela. Me encanta, me encanta. Bueno, Nati, legado. ¿Cómo crees, por ejemplo, que estás creando legado, que se crea legado con esto? Yo creo, Ani, que estoy para narrar a la mujer contemporánea. Digamos que de mis autoras favoritas, Simone de Beauvoir, Oriana Fallaci, que fueron mujeres que en su momento marcaron historia y que mostraban esa mujer. Simone de Beauvoir con todo su trabajo investigativo, pues todo su trabajo novelístico, que además es muy rico en esos matices de esa mujer europea, quizás. Oriana Fallaci también hablando desde una mujer periodista de guerra, en sus novelas explora también diferentes mujeres, pero todas muy europeas, muy norteamericanas, pero yo digo, y la mujer latinoamericana, hoy tenemos muchas voces, desde Isabel Allende, Piedad Bonet y entre otras, que no las menciono acá porque son demasiadas, ¿cierto? Y me gustan muchas, pero también yo quería como dejar ese legado
a la mujer contemporánea desde la cotidianidad, no desde la historia fantástica y maravillosa, sino de esos dolores, de esos encuentros y desencuentros que todas tenemos con nosotras mismas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras mejores amigas, en esas cotidianidades. Y si se quiere, Ani, hago uso de muchas estrategias del periodismo, porque yo no puedo negar mi formación, ¿cierto? Y el periodismo me ayuda a hacer esa investigación para poder adentrarme en un género de ficción, sin olvidar ese tinte realista que me parece a mí tan importante. Y una cosa que me parece lindo es poder acercar a las diferentes generaciones a una lectura sencilla, porque a mí no me gustan las literaturas, pues las escrituras pretenciosas. Nunca escribí con la pretensión de deslumbrar o de tener unos párrafos rimbombantes con palabras muy rebuscadas. No, yo busco la simpleza, el lenguaje cotidiano, que no por eso deja de ser bello y no por eso descuida la forma, porque creo que la forma siempre será importante en la literatura, ¿cierto? El cómo siempre será importante, pero sí quería rescatar como esa naturalidad en los escritos. Me encanta, así es. Nati, ¿en dónde pueden entonces encontrar el libro? ¿Cómo pueden las personas conseguir este libro? Bueno, estamos en Panamericana Librería, que es grande superficie, y estamos en Busca Libre, que es el portal de libros, digamos, en Latinoamérica más grande que hay. Ahí también lo pueden adquirir desde cualquier parte del mundo. Y estamos en Amazon, en Google y también en la Apple Store, así que lo pueden encontrar ya en diferentes librerías Excelente. digitales y físicas. Nati, para terminar, un mensaje final para estas mujeres que quieren escribir su primer libro, pero les da miedo, se quedan paralizadas, dicen, o las que tienen un montón de escritos guardados y no se atreven a publicarlos. Yo creo que es tomar la decisión. Yo creo que la vida se vive de dos maneras, desde la banca o jugando el partido. Tenemos dos opciones, o jugamos el partido, la sudamos, y si nos va mal, pues lo intenté, por lo menos me di el chance de probar, de saber si era por ahí o no, también es válido. O yo simplemente me puedo quedar desde la banca observando cómo otros lo hacen e imaginando, y si yo lo hubiera hecho, y si me hubiera arriesgado. Yo sí prefiero ser de las que se meten en la cancha, ¿cierto? Así me embarre, así cometa falta, pero prefiero ser de las personas que se la sudan, que se sudan esa camiseta y no de las que están en la banca. Entonces mi invitación es a que salgamos. ¿Qué nos puede pasar? A que me autopubliqué y solo me compraron los que me conocían, maravilloso. Esas 5 personas se van a nutrir de ese conocimiento, de esa experiencia de vida, de esas emociones y quizás se identifiquen. Uno no sabe con estas apuestas a quién ilumina a uno y a quién le hace sentido. Y créeme que lo que uno encuentra ahí es simplemente amor y gratitud. Entonces yo creo que ahí ya uno ganó. Me encanta, muchísimas gracias, Nati. Así que el mensaje final es ese, atreverse, hacerlo, si lo sientes y dices, lo tengo ya, lo quiero compartir, haz como Nati, empieza a buscar editoriales, empieza a buscar por Instagram, empieza a hacer esas conexiones, a contarle al universo que va a hacer esto y va a llegar la conexión de la persona indicada para hacerlo realidad. Lo primero es creer en nosotras mismas. Así es. Es lo Así primero. es. Así Una es. vez creamos en nosotros mismos, se van a generar todas las demás alineaciones para que sea posible. Así que crean en ustedes y háganlos, si lo sienten, háganlo, sea un libro, sea un curso, una película, una obra de arte, lo que sea. El mundo quiere y necesita conocer aquello que sabes hacer. Así es. Muchísimas gracias, Ana, por este espacio, por esta invitación. A todas ustedes, aquí estoy también. Podemos empezar a generar lazos, sinergias, para empezar a mirar si es que quieren que nosotros les ayudemos con el proceso de escritura, talleres, lo podemos hacer. Y uno nunca sabe qué conexiones se pueden generar de espacios como este. Claro que sí. Acá vamos a dejar entonces también todos tu contacto, tus redes, para que te puedan también seguir. Y bueno, pues estamos viendo. Muchísimas gracias a ti, Nati, por este tiempo, por este espacio, por estar viendo este contenido. Nos vemos. Hasta luego, Chao. gracias.